Chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Miguel. Seguimos con los módulos de clase por este medio. Hoy vamos a continuar con el módulo de cocina 1 y vamos a ver fondos, métodos de cocción y vamos a hacer una salsa de miglas para hacer un aplicativo de los conocimientos que vamos a incorporar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar un poquitito del calor para introducirnos en lo que es los métodos de cocción. El calor es un tipo de energía que se transmite, ¿sí?, por medio de transformaciones. Química y físicamente se representa con un círculo, con una línea diagonal. Nosotros en la cocina lo vamos a representar de la misma manera. Vamos a hablar de un poco de la transferencia de este calor. Como le comentaba, es una energía. El calor se transmite por distintos medios: conducción, convección, radiación e inducción. Conducción, ¿sí?, es cuando colocamos un alimento sobre una superficie directamente en contacto con el mismo. La distribución de este calor es de forma pareja sobre el alimento que colocamos. Por ejemplo, coloco una plancha al fuego, ¿sí?, coloco un bife y estoy aplicando este método de conducción, transmisión directa, ¿sí? Convección es una distribución uniforme, es lo que sucede generalmente en nuestros hornos de la casa. En este tipo de hornos, si hay una transferencia de calor, el gas caliente sube y el gas frío baja, de ese modo circula la temperatura de manera uniforme dentro del mismo, ¿sí? La radiación es un medio de propagación en el cual se transmite por onda y no se necesita aire o gas para que se transfiera el calor. Se transfiere sin necesidad de ningún tipo de medio. Un ejemplo claro es el microondas, ¿sí? Con el microondas realizamos cocciones de tipo de radiación. La cocción se produce en el centro del alimento hacia el exterior. No solamente se realiza para alimentos, con sustancia líquida, ¿sí? Y la inducción es un método también de transferencia de calor en la cual se utilizan ya hornos muchísimo más grandes a los distintos que tenemos nosotros en la cocina, por el cual el calor se transmite de una bobina eléctrica que se encuentra rodeada por imanes y se genera este método de calor que se transfiere de forma directa hacia los alimentos. Se utiliza mucho en los hornos rotativos de panadería, ¿sí? Vamos a hablar también hoy sobre los distintos métodos de cocciones, ¿sí? La cocción la podemos realizar por medio acuoso, medio líquido o medio gaseoso, ¿sí? De acuerdo al alimento que vayamos a preparar nosotros, es el medio que vamos a utilizar para cocinar nuestro producto, ¿sí? Medio acuoso puede ser agua, leche, vino, vinagre, ¿sí? Cuando cocinamos con agua, ponemos a hervir. Con leche generalmente cocinamos algunos tipos de salsas que le dan un mayor sabor, una textura distinta y una calidad de mayor presencia a una salsa. Con los vinagres, ¿sí?, hacemos las vinagretas y los vinos se utilizan también para reducciones de salsas, ¿sí? Otro método de cocción es el gaseoso, a través del aire, que es lo que utilizamos normalmente nosotros. Se realiza cuando hacemos asados. Cuando vamos a cocinar algo a la parrilla, estamos aplicando este método de cocción vía gaseoso, ¿sí? Colocamos la carne en la parrilla, el calor llega de abajo hacia arriba, lo distribuye el aire que circula alrededor de la parrilla, ¿sí? Y el método graso es aquel que consiste en colocar en una sartén, ¿sí?, un medio graso, ya sea aceite, manteca o grasa, y cocinar verduras o carne. Generalmente lo utilizamos nosotros para realizar salsas, ¿sí? Preparar algún dorado, una fritura, ¿sí? Lo aplicamos a este método. Las técnicas de cocción también son muy importantes que hablemos, ¿sí?, que en el medio húmedo aplicamos técnicas de escalfados, en el medio seco o medio de aire, ¿sí?,
hacemos el asado, hacemos bife a la plancha, ocupamos la famosa plancheta también. Y en el medio graso hacemos las frituras, ya sea con friteras o, como les dije, ocupando también manteca y grasa, ¿sí? Vamos a hablar ahora también un poquito de fondos, ¿sí? Se define fondo a una preparación con la cual yo voy a extraer los nutrientes del material que coloque en el mismo para poder realizarlo. Hay tres clases de fondos. Hay tres clases de fondos que vamos a ver nosotros en clase. Vamos a ver el fondo de carne de res, fondo claro, ese es un fondo oscuro, el fondo claro que es a través de huesos de ave y el fondo de pescado que se llama fumet, ¿sí? Es una particularidad de este fondo de pescado que tiene ese nombre. En este momento estamos preparando un fondo de carne de res. En esta olla yo les voy a comentar a continuación cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Para hacer un fondo necesito en primera medida la materia grasa o el hueso del animal al cual yo voy a extraerle el cartílago, voy a extraerle para poder saborizar mi líquido, ¿sí? Muy importante en el fondo, parto siempre de un medio líquido frío. Para los fondos oscuros utilizo las carnes de aves de caza, ¿sí? Las carnes de caza, como ser carne de vaca, de ciervo, de conejo. Voy a agarrar los huesos, los voy a colocar en una placa, los voy a introducir en el horno hasta que tomen un color pardo. Saco los huesos y lo coloco en una olla con agua fría y eso va directamente a fuego para iniciar mi fondo, ¿sí? Con las aves blancas también pasa lo mismo, con los huesos de ave también pasa lo mismo, es un fondo blanco. Se hace de la misma manera. Se procede, pero en este caso colocamos el hueso de ave en el medio líquido y vamos a fuego. Y con el pescado también tiene el mismo procedimiento. No vamos a dorar ni los huesos de ave ni el pescado porque nosotros queremos un fondo que sea claro. En el fondo, además del hueso, vamos a colocar la mirepoix. La mirepoix consiste, ¿sí?, en vegetales. Se utiliza para aromatizarlo a mi fondo, para darle mayor textura, para darle un sabor y un aroma exquisito. Dentro de la mirepoix tenemos varias variedades. La tradicional es la que lleva zanahoria, 2 partes de zanahoria, 1 parte de cebolla, 1 parte de puerro y 1 parte de apio, ¿sí? Esa es una mirepoix tradicional. Van a observar ustedes que los cortes están realizados de manera gruesa, grandes. Eso depende del tiempo de cocción que yo le voy a dar a mi fondo. Si mi fondo va a cocinar durante un periodo muy corto, me conviene hacer el corte de mi mirepoix en brunoise, cortes pequeños. Como yo tengo este fondo cocinando ya mucho más de 1 hora, mi mirepoix tiene cortes grandes. ¿Para qué? Para que no se queme en el fondo, no me enturbie el fondo de manera demasiada, que me salga muy oscuro, ¿sí? Y yo pueda sacarla del fondo al colarlo y aprovechar muy bien sus sabores. Hay que tener en cuenta que el mirepoix no acompaña el plato, solamente lo utilizo para saborizar y para perfumar, ¿sí? Además del mirepoix, tenemos sachets aromáticos, ¿sí? Tenemos bouquet garni, tenemos otro tipo de aromatizante que es la cebolla claveteada, ¿sí? Se coloca en una cebolla en los nudos generalmente los clavitos de olor. Así entera se la coloca en la mirepoix si es de larga cocción. Si es de corta cocción, tiene que ser un corte pequeño del vegetal para no arruinar el sabor final de mi producto, ¿sí? Vamos a ver ahora vamos a ver cómo vamos con nuestro fondo de cocción. Vamos a colarlo, ¿sí? Y vamos a mostrarle cómo queda el mismo. Aguárdeme.
Acá el profe Jesús nos va a colaborar para poder colarlo al fondo. Sí, un recipiente, por favor. Sí, pase para acá usted, profe, así nos siga la cámara. Coloquemos esto abajo. Perdón. Y vamos. Miren el color que tiene el fondo. Lleva ya 1 hora aproximadamente de cocción. Y vamos a observar los huesos que utilizamos. Gracias, profe. Y la mirepoix para poder realizarlo. ¿Sí? Observamos las verduras con corte grande, no se desperdició, no se quemó, así que conservamos esto. Esto ya no lo ocupamos como producto final, ¿sí? Lo único que yo necesito es el fondo, ¿sí? Este fondo lo puedo guardar, lo puedo reservar y ocuparlo para hacer salsas, para hacer un guisado, un estofado, ¿sí? Miren el color, la textura que tiene. Ahora a partir de este fondo vamos a aplicarlo, ¿sí? Para hacer una salsa de miglas. Colocamos en el fuego, ¿sí? Nuestra sartén. Vamos a pasar con la de miglas. La salsa de miglas tiene base de fondo, ¿sí? De acuerdo al color que yo le quiera dar a mi salsa, va a ser el tiempo de cocción que va a tener el roux. Roux es una mezcla de manteca y de harina en partes iguales, ¿sí? Una vez que tome calor lo voy a ingresar para poder preparar mi salsa. Este roux, si yo lo dejo demasiado tiempo que la harina tome de mucho color, ¿sí? Va a ser un roux oscuro y lógicamente mi salsa de miglas va a salir en un tono oscuro. Vamos a tratar de que hoy salga una salsa de miglas, un tono intermedio, para que aprovechemos también el color de nuestro fondo de carnes rojas. Bien, colocamos la manteca, harina, muchas gracias, profe, y vamos a ir moviendo hasta que tome el color deseado para mi roux. Hay algo que resaltar, que los fondos no llevan sal, ¿sí? Los caldos sí se salan, se preparan de manera similar, pero la diferencia que hay entre fondo y caldo es que el fondo no lleva sal, ¿sí? Solo lleva el mirepoix, lleva un bouquet garni si necesitamos aromatizarlo con hierbas, ¿sí? Y lleva el medio del cual el hueso, que es el medio del cual yo quiero extraer el color, ¿sí? Vamos a aguardar que tome color para poder elaborar nuestra salsa. Esto, como le decía, es un roux, es una base para ligar todo tipo de salsas. Partes iguales de harina y manteca o medio graso. Hay personas que lo hacen con aceite, otros con grasa, ¿sí? En este caso nosotros estamos empleando manteca. Bien, mientras esperamos que tome color, ¿sí? Les voy a comentar también algo sobre el bouquet garni. El bouquet garni es una mezcla de hierbas que se usa para aromatizar. Generalmente son hierbas frescas, ¿sí? Romero, tomillo, perejil. Lo atamos, ¿sí? Juntamos un rollito, lo atamos y lo colocamos en el fondo. De ese modo, además de lograr el sabor que queremos con el mirepoix, el bouquet le brinda un muy buen aroma. Si no tenemos hierbas frescas en la casa y tenemos hierbas secas, lo podemos hacer también de la misma manera, colocándolo en una gasa, ¿sí? Colocamos nuestras hierbas, le hacemos un nudito de forma que quede un paquetito y lo colocamos dentro de nuestro fondo. También perfuma nuestra cocción. Tengamos en cuenta que el fondo es muy útil
para todo tipo de guisados, estofados, salsas, ¿sí? Queda muy bueno el fondo de esa manera, como aplicativo en esos platos, ¿sí? Vamos a guardar que siga tomando calor la manteca y la harina tome un color pardo para poder incorporarle nuestro fondo. Y preparar así la salsa de miglas. Tomamos un cucharón. Muy bien. Las consultas van a estar abiertas los días que le vamos a enviar a continuación, de acuerdo de la página en la red y por los grupos que están formados, ¿sí? Para que cualquier duda, sugerencia, nos mantengamos al tanto, comunicados como lo hicimos con la clase anterior, ¿sí? Bien, vamos a agregar fondo. Profe Jesús, ¿tiene un colador? Sí, chino, así ligamos la salsa. Muy bien. Vamos a dejar la salsa que tome un color pardo. Gracias, profe. ¿Sería usted tan amable de colocarlo sobre la salsera? Así colocamos el producto final. Gracias. Muy bien. Chicos, les muestro. Esta es nuestra salsa de miglas, ¿sí? Tiene brillo por la manteca, tiene firmeza por la harina y el color lo vamos logrando. Cuanto más tiempo dejamos manteca y harina en RUX en el fuego, es más intenso el color que le damos a nuestra salsa, ¿sí? Los espero para las consultas que tengan, ¿sí? Las dudas y las sugerencias. Vamos a estar informándole en el grupo y bueno, nos vemos ahí. Un placer haber estado hoy con ustedes. Gracias.